Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy buenos días. Volvemos aquí en esta nueva temporada, nuestra sexta temporada de Funche Caribeño, el programa que junta a muchas conversaciones de este ilustre Caribe del cual todas y todos venimos. Y hoy queremos hablar de un tema en esta nueva temporada, 22 capítulos o episodios tenemos de frente hasta diciembre, y queríamos empezar hablando al primerísimo, al principal o el intelectual más importante de este hemisferio del siglo XIX y parte del siglo XX, que fue Eugenio María de Hostos. Y queremos honrarlo porque en ocasión de muchos asuntos que han estado pasando recientemente que lo honran. En particular el libro del compañero Carmelo Campos sobre la obra jurídica de Eugenio María de Hostos, que se presentó recientemente. Por razones de producción no los pudimos conseguir, pero queríamos como quiera hablar de Hostos. Invitamos un panel de lujo con gente que son hostosianas, gente que se pasan contando a mí de Hostos, en particular Irán Lozada, y otra gente que yo sé que han escrito, que han teorizado y que han profundizado de una forma u otra en el tema. Así que en esta nueva temporada le damos las gracias a toda la gente que nos auspicia, que son unos cuantos y que nos mantienen vivos y que nos permiten entonces, entre otras cosas, salir todos los viernes a las 6 de la tarde para hablar desde el Caribe, temas del Caribe, en este su programa Funche Caribeño, como encuentro gastronómico. El funche es una comida que se conoce desde las Islas Caimán hasta las islas de Trinidad y Tobago, y pasando por Puerto Rico, era una comida conocida, todavía en algunas generaciones conocida, para encontrarnos. Así que celebro la presencia del compañero Alberto Medina Carrero, eh, al compañero Ramón Enadich de Glans y al compañero Irán Lozada Pérez. ¿Cómo están? Saludos, Irán, ¿cómo estás tú? Empezamos contigo. Saludos, muy bien, gracias por invitarme a este conversatorio o a este funche, como lo titulas acertadamente. Saludos, Ramón, ¿cómo estás tú? Yo bastante bien dentro de las circunstancias y tratando de luchar con el almanaque para que no me maltrate mucho. Está bien. ¿Cómo estás tú, Alberto? Bastante bien, gracias. Está bien. Bueno, pues vamos a comenzar hablando. Yo parto de la premisa que ustedes son tres intelectuales en distintas funciones sociales, desde la edición de palabras, en el caso de Alberto, en la producción de palabras, en el caso de Irán, y en la ejecución de la palabra, en el caso de Ramón. Son distintas inserciones en el debate nacional. Eugenio María de Hostos no era cualquier personaje, no era cualquier persona. Compite, voy a ponerlo, o está en el mismo nivel como padre y madre de la patria en el siglo XIX, junto a Ramón Emeterio Betance. No voy a entrar en elementos comparativos porque ese no es este programa, pero sí hay que honrarlo porque es una obra muy vasta desde la perspectiva de lo que es la sociología y la filosofía de lo social en aspectos jurídicos, pero también hizo un accionar en países como Chile, países como República Dominicana, donde hoy se encuentra enterrado y donde es un héroe nacional, como lo es aquí en Puerto Rico, y donde para nosotros recordarlo, más allá del debate de 1899 con McCleary y el debate del futuro de Puerto Rico, es desde la perspectiva libertaria. Y es donde quisiera aproximarme a la figura de Eugenio María de Hostos, desde la perspectiva libertaria. ¿Por qué? Porque posiblemente Eugenio es la génesis de todo un movimiento social de la década del 1900-1910 en Puerto Rico, inspirado y guiado por mujeres feministas, espiritistas, muchos anarquistas como Balzac, que crearon un posible país y lo llevaron al borde de una situación que produce el Partido Nacionalista en el 1922, el nuevo Partido Nacionalista liderado entonces a partir de ese momento por distintas figuras, incluyendo a Pedro Albizu Campos, quien asume la dirección en la década del 30. Pero este es el país que nos dejó Eugenio María de Hostos. Vamos a empezar en lo humano. Yo puedo empezar un chiste con Irán, que hizo una novela sobre la vida personal de Ramón Emeterio Betance. No sé si está pensando en algo de Eugenio María de Hostos, pero sin lugar a duda humanizarlos es bien importante. Humanizarlos.
Así que dentro de esa perspectiva, empecemos contigo, Irán, que es el primero que tengo en la cámara. Cuéntame, vamos a la misma pregunta para los tres, pero empiezo contigo, un poco breve. Háblame de la perspectiva del humano llamado Eugenio María de Hostos. Bueno, como sabemos, Betance nace en Mayagüez en el 1839, 11 años después del nacimiento de Betance en el 27 en Cabo Rojo. Y es de una familia acomodada, hay esclavos. Él siempre recordará que fue criada por una nana, una mujer negra esclavizada. Y así que como Betance, como muchos de nuestros patriotas de ese siglo XIX, nacieron en familias donde habían esclavos, porque eran hacendados, eran hijos de hacendados. Pero no se quedó ahí. Ahora, yo tengo la impresión que la ascendencia de Hostos es judía. Los primeros Hostos conocidos allá en 1536 en Valladolid era Hostos sin H. En ese tiempo, hubo dos nobles Hostos con pretensión de ser hidalgos que hicieron expediente de limpieza de sangre. Me parece que eran judíos conversos y querían ubicarse. Sefardita. Sí, sefardita, muy probable. Sí, yo creo que Hostos es ascendencia judía. Y los Hostos añaden la H cuando a fines del siglo XVII o principios del siglo XIX se mudan a Santiago de Cuba y luego al área oeste de Puerto Rico. Pues Hostos surge a la luz pública como figura pública en el 1865, cuando hay una masacre. El ejército real de la reina Isabel II, que 3 años después es derrocada en el 68. En el 65, a raíz de una masacre de estudiantes en Madrid, Hostos se levanta en el Ateneo de Madrid y da un discurso tan fogoso, tan valiente, que allí estaba don Benito Pérez Galdós, el gran novelista español, y dice: ¿quién es ese muchacho tan fogoso? Y es curioso que esa misma frase la usa el secretario de Estado o un ayudante de McKinley, cuando después que Hostos se retira de la Casa Blanca de haber visitado a McKinley y a otros elementos de ese gobierno norteamericano, y dicen: ¿quién es ese individuo tan fogoso caribeño? Y hay muchas cosas. A mí me fascina más la vida de Hostos que sus escritos. Y porque es denso. Y confieso que mi lectura de Hostos es fragmentaria. O sea, he leído algo de sus lecciones de Derecho Penal, he leído algo de sus lecciones de Derecho Constitucional, he leído su viaje al sur, he leído su primera novela, La peregrinación de Bayoval, que la escribió teniendo 21 años. En Madrid, y que aquí en Puerto Rico el general, creo que de la Torre, uno de esos generales capitanes generales, no, un general mucho después de la Torre, pudo haber sido Mesina o aquellos terribles capitanes generales, evitó que la novela La predicción de Bayón fuera difundida en Puerto Rico, y no fue hasta los 30, hasta los años 30, que se pudo comenzar a ver en Puerto Rico esa novela, La peregrinación de Bayobán, que mi impresión es que es una novela con mucho toque, con mucha influencia de Goethe. Las cuentas de Javier Humberto, ¿te acuerdas? Yo creo que él se inspira en Goethe para escribir Bayobán. Ok, gracias por esa introducción. La vida de Betance, podemos estar aquí un día completo hablando de Hostos. Es que yo soy más betancino que hostosiano, ¿ok? Quizás. No, está bien, pero estamos empezando el diálogo. Está bien, pero ya me dijiste, fíjate, habría que buscar a Wilkin Román para hablar de los sefalditas. Y esa parte no lo había escuchado antes, pero podría ser. ¿Por qué no? Habría que investigarlo. Alberto, ¿cómo lo ves tú, la parte humana de Hostos? Mira, Hostos obviamente era podríamos decir que como Gandhi era un alma grande, ¿verdad? Que es lo que significa Mahatma.
una persona con una gran sensibilidad moral, y eso permea toda su obra y su visión de mundo, ¿verdad? Principalmente era un sociólogo y un educador. Así que, por ejemplo, en este libro que se acaba de publicar sobre el derecho penal, su visión del derecho penal, el libro de Carmelo Campos Cruz, ¿verdad? Pues uno ve eso. Él cree básicamente, ¿verdad?, que el ser humano, en términos generales, es bueno. Si se descarría, pues es por falta de instrucción, decía él. Él veía en la instrucción, en la educación, el remedio casi absoluto, ¿verdad?, para los males sociales, entre ellos la criminalidad, la delincuencia, etcétera. Y por lo tanto rechazaba los castigos que él llamaba, ¿verdad?, abusivos, infamantes, etcétera. Cuando comenta el Código Penal Dominicano, que es una de las partes que está en ese libro, pues él critica eso, ¿verdad? Como ser humano, él tenía una opinión muy, muy alta sobre sí mismo, ¿verdad? Y él se veía como una persona que pues debía dar el ejemplo. Por eso es que una de las cosas que uno descubre cuando uno estudia la vida de él, y ¿verdad?, tú me estás preguntando sobre su vida como ser humano, él siempre vivió una gran angustia porque él se enamoraba con alguna frecuencia, ¿verdad? Cuando uno ve que él hace ese recorrido o esa peregrinación por América Latina, él dejó casi, como dicen por ahí, en cada puerto un amor, ¿verdad? Y eso a él lo torturaba, porque él pensaba que él tenía un compromiso fundamental con la libertad de Puerto Rico y de Cuba, ¿verdad? Y que si él se enamoraba y se casaba y formaba una familia, pues eso le iba a restar tiempo, lo iba a comprometer, ¿verdad? Como sabemos, los que estamos casados y tenemos hijos, ¿verdad? Y nietos. Y por eso él se resiste, ¿eh? Él, por un lado, pues se siente como un hombre normal y, ¿verdad?, corriente, se siente atraído por estas mujeres con las cuales él llega a establecer algún tipo de relación y casi estuvo cerca de casarse varias veces. Hay un libro muy interesante, que no sé si ustedes lo conocen, Mujeres en la vida de Hostos, que lo escribió Juan Bosch. Se agotó. Gran escritor dominicano. Y ahí él da todos esos detalles, ¿verdad?, con nombres y apellidos. Hasta que finalmente pues sucumbe, vamos a decirlo así, a los encantos de Belinda Ayala. Pero antes de eso pues hubo otras, y él pues sufría eso, porque él entendía como que eso era como una debilidad humana, etcétera. Así que eso pues creo que es un aspecto que demuestra, ¿verdad?, él como ser humano, como un hombre común y corriente, pues, un prócer y una persona ¿verdad?, de grandes méritos y altura de miras y todas esas cosas, y eso no se discute, por supuesto. Pero él vivía con esa angustia, ¿ves? Interesante. No me había acordado del libro de Juan Bosch, Sí. que fíjate, Irán, creo que está en mi casa. Mi papá lo tiene. Creo que hay que leerlos. Yo recorrí toda la librería de la República Dominicana buscando. Yo lo compré allá hace muchos años, sí, en Santo Domingo. Sí, porque acá no se consigue. Sí, pero voy a ver si lo tengo y ya veremos cómo se los comparto a ustedes. Okay. Pero es interesante lo que nos estás diciendo, que es un aspecto de la parte dulce, ni buena ni mala, la vida como es, enamorado y ser humano, esto y lo otro, pero con un compromiso por la patria. Claro. Gracias por esa, Alberto. Y compañero Ramón, ¿y tú cómo lo ves?
Porque sí, la vida de la acción, de la acción, porque él también fue un hombre de acción. Dime, Ramón. Sí, fue un hombre de acción, vamos a decir, de mucha acción, realmente, ¿verdad? Porque desde su juventud, cuando él estuvo en España, él se incorporó allá en España a los sectores más liberales de la política española. Y él se siente defraudado porque cuando se da la Revolución Gloriosa de 1868, que él está allí en España, él se siente defraudado con el gobierno español porque esa constitución del 68, los constitucionalistas o constituyentes plantearon que Cuba y Puerto Rico no cabían en esa constitución. Y entonces él dice una frase muy, muy elocuente, que él dice: si mi patria no cabe en esa constitución, yo no quepo en España. O algo parecido, ¿verdad? Entonces, él se siente defraudado porque se da cuenta del discrimen del gobierno español, que siempre fue discriminatorio con nosotros, ¿verdad? Y con Cuba y con todas las colonias. Entonces Hostos se sorprende allá en el 1868, que él estaba allí en España. Se sorprende porque cuando se da el grito de Lares y el grito de Yara en Cuba, él no estaba enterado, ¿verdad?, de los preparativos, la organización, lo que estaba haciendo Betance, lo que estaba ocurriendo con eso. Y pues se siente en cierta medida inquieto, esa inquietud patriótica que ya él sentía desde su juventud. Y entonces trata de hacer algo, ¿verdad?, de enmendar eso para ver de qué manera él puede incorporarse a esa lucha, a ese proceso. Pero en esa época, Hostos ya había asumido la filosofía kraussiana española del famoso filósofo Krauss alemán, que era una filosofía un tanto idealista, ¿verdad? El kraussismo, lo que se llama el kraussismo, y luego se le agrega el positivismo, ¿verdad? Sobre todo en el aspecto jurídico, con lo que se conoce hoy como el derecho positivo. Y esa filosofía, aunque tuvo un impacto muy grande en España y tuvo muchos seguidores, y de hecho uno de los maestros, uno de los seguidores más importantes del filósofo Krause, fue maestro de Hostos en España. Y esa filosofía lo va a marcar a él, yo diría que por el resto de su vida. Ya para el 1875, esa filosofía había caído en decadencia en España, y sobre todo también en parte por la represión contra los liberales y contra esa filosofía krausista, porque era en cierta medida libertaria, ¿verdad? Hay que entender también que Hostos, su pensamiento es un pensamiento, yo diría que bastante complejo y bastante abarcador, porque es de los primeros que plantea la igualdad de la mujer con el hombre. O sea, ese humanismo del que tú me preguntas, ¿verdad? Hay que configurarlo, hay que definirlo en parte con ese tipo de razonamiento o de idea, porque para la época en que estamos hablando, eso era una idea sumamente extraña, es sumamente, vamos a decir, incluso revolucionaria para esa época, ¿verdad? Plantear la igualdad de la mujer con el hombre. Y Hostos trabaja mucho el tema de la mujer también. Luego entonces, pues él, ¿verdad?, tiene una segunda etapa, se va a Chile, después República Dominicana,
se ve en su obra, sobre todo en Madre Isla, que es la obra que él le dedica mayormente a su patria, ¿verdad? A Puerto Rico, pues se ve esa gran preocupación por lograr la independencia primero frente a España y luego frente a los Estados Unidos, con quien también se decepciona. ¿Okay? Porque se da cuenta ya para la época del 99, 1900, con la ley Foraker, él se da cuenta que los Estados Unidos lo que han hecho es una trampa con nosotros para mantenernos como colonia perpetua. ¿Vemos? Pero ya para ir redondeando esta primera pregunta, hay un pasaje muy importante. Cuando Betances está tratando de volver a promover la revolución, una invasión en la isla, una invasión desde el exterior, ¿verdad? Betances fue muy cauteloso porque con la derrota militar del Grito de Lares, en una carta que Betances le escribe a Hostos, le dice que él no quiere otra derrota. Él no quiere pasar por esa experiencia porque Betances se deprimió muchísimo con la derrota de Lares, ¿ok? Él había sido el organizador fundamental de ese movimiento, calladamente, secretamente, había organizado toda la isla, hasta Vieques, hasta en Vieques había una junta revolucionaria, como le llamaban ellos, ¿verdad? Y desafortunadamente el movimiento fracasó militarmente. Cuando Betances analiza eso, se da cuenta que la falla grande de ese fracaso fue que no había un jefe militar con suficiente conocimiento para poder dirigir ese tipo de movimiento. Y entonces ya en el 1890 y pico, cuando él está planificando una nueva invasión, entonces él dice que si Rius Rivera no dirige la invasión, él no va a traer otra invasión. Hostos le escribe una carta en la que le dice que lo que hay que hacer es comenzar. Me río un poquito, ¿verdad? Porque la verdad que es un poco chistosa. Hostos le escribe una carta, le dice que hay que comenzar a hacer propaganda en la isla. Y Betances le contesta y le dice, mire, todos los que compraron sus armas y las tienen guardadas no van a estar de acuerdo con eso. Entonces, le dice, entre otras palabras, eso es idealismo. Es ingenuo. ¿Cómo? Es ingenuo. Bueno, tal vez no ingenuo, posiblemente algo de ingenuidad, pero más bien idealismo. Betances define a Hostos en esa carta como un soñador. De hecho, así lo llama, soñador. Pero no hay que darle vuelta, ¿verdad? Que desde el punto de vista humano, el compromiso de Hostos con la libertad nuestra fue de unas dimensiones astronómicas, porque incluso él se monta en un barco que va a salir de Nueva York para la invasión, ¿ok? A nosotros. Y si mal no recuerdo, porque no he revisado esa parte de la historia, pero ese barco naufragó. Ese barco naufraga en las costas de Rhode Island. Exacto. Llegó bien poquito. Y él salió, eran 7 guerrilleros bajo la dirección del general Aguilera, que era el segundo hombre en Cuba, al mando. Eso estaba hablando antes de la guerra que comanda o encabeza Martí, pero antes de eso estaba Aguilera, y Aguilera, que era el segundo hombre, se montan en un barco en malas condiciones y por poco se ahogan. Exacto. ¿En qué año fue esto? En 1874. ¿En qué año? 1874 ocurrió ese 1874. Okay. Y hubiera muerto, porque Hostos no era militar, Hostos no era soldado, le hubiese pasado lo que le pasó luego a Martí, ¿verdad? En el 95. Pero eso demuestra su profundo compromiso. O sea, lo que la pregunta que me hace el compañero Daniel, la acción de Hostos. O sea, Hostos, el compromiso era tan y tan grande, tan profundo, tan fuerte, que hasta decidió montarse en un barco para invadir.
¿Ok? O sea que eso no se puede cuestionar. A la guerrilla en Cuba, no en Puerto Rico. En sí. Cuba. Ok, bueno, déjame entonces ir resumiendo esto. Gracias por las 3 intervenciones que nos han dado 3 perspectivas voy a empezar con el chisme así bonito de Alberto, de las novias, de las mujeres que él quiso. Hombre, no te vas a decir que eso es chisme, chico. Bueno, no sé, pero yo veo novelas turcas de vez en cuando y eso es como hablan los turcos, ¿verdad? No. Entonces, hay que ser cuidadoso en estos días. Hay que ser cuidadoso con el tema en Puerto Rico por los eventos de ayer en Cagua. Pero, entonces, ese elemento de lo que es sus orígenes etnonacionales o etnofamiliares, sefardita o no sefardita, judío, y sobre todo su compromiso tanto en la relación filosófica fundamental de a lo que él se dedicó. Pero trae Ramón entonces esta conversación que es la de el sentido de ofrendar la vida, que ya ustedes saben que es un tema que hemos abordado algunos de nosotros. Yo he trabajado recientemente en novela desde la perspectiva del nacionalismo, que me parece que es una influencia de los irlandeses, pero sin lugar a duda montarse en un barco con poca experiencia militar es ofrendar la vida. Es un poco la revuelta del 54. Había mucha determinación de pelearle a los americanos en el gobierno colonial, pero capacidad militar. Pues, si no me creen, pues Heriberto Marín ha escrito de esto y habría que ver lo que dice Heriberto. Pero no voy a entrar por ahí. Voy a entrar entonces con ese sentido que sí es ostosiano, que es la construcción de la nación, la defensa de la nación. Y a mí me parece interesante ese periodo del siglo XIX, porque el hostos que yo he más leído es el hostos del final, no el del comienzo, el del final. Pero ese comienzo es una persona que está dándole cohesión a algo que podríamos llamar la nación, según José Luis González en El País de los Cuatro Pisos, que es una nación que se forma en el siglo XIX. Vamos a ver, empezamos contigo, Alberto, ahora. Hostos en el sentido de la construcción de la nación, la defensa de la nación, la representación de la nación. Sí. ¿Cómo tú ves eso? Sí, no, digo, él en todo momento, él quería, obviamente, trabajar por la libertad de Puerto Rico, ¿verdad? Y a la misma vez, pues él se daba cuenta de que el país era un país que, pues, principalmente analfabeto, y eso, pues, tenía consecuencias, ¿verdad? Como sabemos. Y es lo mismo que él dice de República Dominicana, ¿verdad? Y de otros países latinoamericanos. Y de hecho, en este libro, y vuelvo al libro, ¿verdad?, de Carmelo Campos, que recoge una serie de escritos del periodísticos, etcétera, y él señala eso una y otra vez, ¿verdad? El problema de la falta de instrucción en los países latinoamericanos en esa época de finales del siglo XIX, y él quiso contribuir a eso en Puerto Rico, y sabemos que hizo unos intentos. Tristemente para él, trágicamente para él, frustrante para él, el país no lo acogió. Cuando él se va para República Dominicana, ya en sus últimos años, le quedaban 3 años de vida, ¿verdad? En 1900, él muere allá en el 1903. En Mayagüez, nuestro pueblo, ¿verdad? Porque somos compueblanos, y entiendo que Jamón es de Mayagüez también, ¿verdad? Si no, de Aguadilla. Bueno, pues casi de Mayagüez. Pues yo soy de Mayagüez. De un barrio de Mayagüez. Exacto. Entonces, él da unas conferencias en Mayagüez y la gente se le sale de las conferencias, los pocos que van, cuando empieza a hablar. O sea, no solamente el país le da la espalda, sino el pueblo de él, su pueblo natal. Entonces, ese es un golpe final que él recibe, ¿verdad? Como les digo, ¿verdad? Ya casi al final de su vida. Y ahí es que él se decide y dice, yo no puedo seguir aquí. Me voy para República Dominicana, donde con alzas y bajas, ¿verdad? Porque él había estado en otros periodos, pero lo acogieron y le dejaron hacer su obra, ¿verdad?
con algunas dificultades, etcétera, pero ciertamente, pues allá hicieron lo que no hizo su país. Claro, aquel era un país libre ya desde 1844, ¿verdad? Había declarado su independencia. Y él se va con esa frustración porque él quería, pues, darle el beneficio que él le había dado a países como Argentina, Chile y otros, y República Dominicana, etcétera, donde había hecho una obra educativa, etcétera. Pues la realidad es que no, el país le dio la espalda de esa manera y él se sintió muy, muy dolido. Él se va para Santo Domingo muy dolido, ya al final de su vida, porque no, el país no lo apreció, por decir poco, no apreció lo que él quería hacer, su obra, como él la veía, como de redención, ¿verdad? Nacional, a través principalmente de la educación. Así que eso explica mucho. Por eso es que él dice, bueno, pues yo no vuelvo más aquí, porque, ¿sabes? Realmente le dieron una bofetada sin mano, ya al final de su vida. Ok, bien, gracias por eso, que es la afirmación de la nación, pese a que los afirmados no te reconocen. No sé, habría que verlo. ¿Cómo tú lo ves, Irán? Bueno, el primer Hostos, o el Hostos joven, debo decir, era reformista, no era independentista. De hecho, la concepción de una federación antillana en Hostos incluía a España. O sea, él planteó en España, antes de irse en el 68, concederle a Cuba y a Puerto Rico el estatus de comunidad autónoma, lo que ahora tiene Cataluña y las otras en España, y que se mantuviera la relación entre Puerto Rico y España, o sea, no la relación colonial, sino un autonomismo radical, debo decir. Porque, como decía Ramón Enadich, ese Hostos primero era muy idealista, y ahora, Hostos comienza a recibir tropiezo con los movimientos independentistas y nacionalistas en América, en Nueva York. Antes de ir a Chile y a otros lugares en América del Sur, él se detiene un tiempo en Nueva York. Allí conoce al partido, al Comité Revolucionario de Cuba y Puerto Rico. Allí trabaja como traductor, como maestro, como profesor, con muy poca remuneración. Pasó hambre. Pasó hambre. Sí. Y no aceptaba limosna de nadie, ni siquiera de Aguilera, que le ofrecía dinero, general Aguilera. Pero allí tiene unos encuentros con los anexionistas dentro del Comité Revolucionario de Cuba y Puerto Rico, en el Nueva York de 69. Y ahí su primera desilusión con esos anexionistas, que también luego nuestro Betancia también tiene esas fricciones. Pero Betancia, como dije primero, no era independentista en sus años jóvenes, se va transformando, y se va transformando mientras va conociendo a Betances. Es Betances quien radicaliza a Hostos, y así lo reconoce Hostos en sus cartas y luego en sus mensajes a la muerte de Betances. Tanto es así que intenta incorporarse a la guerrilla en Cuba en el 74, porque ya cree en la revolución. Hay un momento de fricción entre Betances y Hostos, donde en una carta creo que a Basora, al doctor Basora, en Nueva York, le dice, y eso me lo puedo confirmar Ramón de Nadich, no le cuenten nuestras cosas a Hostos, porque ese muchacho siempre está en las nubes. Sí, exacto.
Era un Hostos idealista, como dice Alberto, un poco ingenuo, pero se va Claro. radicalizando. Y de hecho, y aquí cierro esta parte, el último intento de invadir a Puerto Rico con un movimiento, con una expedición militar, lo organiza Betances, Hostos y Luperón en Puerto Plata en el 1875, que es abortado porque capturan a un muchacho y habla, y lo torturan y habla, y eso aborta el movimiento expedicionario del 75. Y se da todo esa, pero sí Hostos iba a participar. Ahora, hay un momento, como insinuó Ramón, que Hostos le sugiera a Betances ir a Puerto Rico y hacerse arrestar, porque eso provocaría la sublevación. Eso, entonces, Betances un poco dice, o sea, tú estás Es una inocentada. o sea, tú sabes que tú hablas, dice. Obviamente, Hostos no conocía la gran represión. Gracias, Irán, por ese punto que traes cosas bastante interesantes. No sabía la anécdota de estar en las nubes, pero sin lugar a dudas, Betances era un tipo, y no hay que hablar de nada, sino es un tipo de acción fuerte, consistente en la acción. El otro interesante es algo lo que tú dices, que es la relación con Betances la que lo va radicalizando. Porque ya había dicho Ramón ahorita cuando intervino que donde él empieza en España era con los movimientos liberales, y termina, donde haya terminado con esa carta o con esa visita a McCleary en 1899, lo que haya sido, pero una persona que tenía alguna aspiración ya cambiando. Ramón, ¿cómo lo ves tú? Bueno, mira, yo creo que esa dimensión de Hostos hay que ubicarla dentro de una dimensión mayor, porque Hostos no solamente es nacionalista, sino también internacionalista. Como Betances también, que quede claro, y como Martí también. Es decir, ese movimiento libertario, vamos a decir, que se da en esos años finales del siglo XIX, de alguna manera se inscribe en el pensamiento bolivariano. Y cuando Hostos plantea la Federación de las Antillas, que no es la que dice Irán, que fue la primera, es la última que él plantea, que es Cuba, República Dominicana, Haití, Jamaica y Puerto Rico. Ya España no está en el panorama. Entonces él habla, ¿verdad?, de esa federación que va a ser una potencia tremenda, lo cual hubiese sido verídico, ¿ok?, si se hubiese logrado, pero era de nuevo una visión idealista. Entonces yo creo que eso que dijo Irán ahorita es lo que yo me referí cuando Betances dijo que Hostos era un soñador, ¿verdad? Eso no le quita validez ni le quita grandeza, porque Hostos no era un activista, no era un militante como Betances, que Betances era otra cosa. O sea, Betances no tiene comparación, yo diría que no tiene comparación prácticamente con ninguna figura antillana del siglo XIX, para ir más lejos, ¿ok? O sea, ese es el papá de los pollitos, como dicen por ahí. Porque hasta José Martí en una carta le llama maestro a Betances. O sea que José Martí sabía quién era Betances porque él lo nombró delegado plenipotenciario de Cuba en Francia, ¿verdad? Y él sabía quién era. Pero volviendo a Hostos, si vamos a definir a Hostos dentro de esa construcción nacional, para mí el grave problema que tuvo Hostos fue que él estuvo ausente de su patria por 35 años. Y en esa ausencia es como cuando tú estás en un juego de dominó y te levantas para ir al baño. ¿Entiendes? Cuando tú vuelves, ya el juego ha cambiado, ya han puesto otra ficha y como tú no puedes preguntar, porque en el juego de dominó no se puede preguntar, tienes que imaginarte quién puso las otras fichas. Y en ese sentido, Hostos se imaginó un país, cuando él regresa
a Puerto Rico, Hostos se imagina un país que no era el real. Seguro. No solo por todos los daños que España nos había ocasionado, ¿verdad? Por ese colonialismo brutal, explotador del siglo XIX, digo, de los 400 años, pero sobre todo del siglo XIX, que es cuando nuestra economía empieza a arrancar un poco y entonces surge una protoburguesía boricua, es decir, ¿verdad? Una clase empresarial que aspira a convertirse en burguesía nacional, pero que no tiene la fuerza para hacerlo, y por eso se mete dentro del Partido Autonomista de Valdoriotti, porque ese partido estuvo apoyado precisamente por esa clase empresarial boricua, que es la misma que hoy apoya al Partido Popular, y que, ¿verdad?, es una clase que ha sido desmembrada por la economía imperialista de los Estados Unidos desde la invasión hasta el día de hoy. Y por eso es que aquí nunca se podrá lograr una independencia nacional partiendo de la premisa de la vinculación de una burguesía nacional que nunca ha existido a ese proyecto hostosiano. Por eso es que Hostos, cuando crea la Liga de Patriotas, vuelve otra vez a crear un espejismo. La Liga de Patriotas es un espejismo ilusorio, que él la crea precisamente en Nueva York con ENA y con Achetot, ¿verdad? Que luego se desencantan con los Estados Unidos cuando se dan cuenta de lo que los Estados Unidos nos han hecho con la ley Foraker, ¿verdad? Pero Hostos todavía en esa etapa, en el 1900, cuando él está aquí ya todavía, hace un planteamiento que para mí vuelve a confirmar su ingenuidad política. Porque hay que entender que Hostos no era político, no era un hombre, ¿verdad?, de calle. No tenía calle, lo que se llama calle política, como tenía Betance. Betance era un tipo de calle, ¿ok? Entonces Hostos en esa época plantea el plebiscito, plantea un protectorado de los Estados Unidos por 20 o 25 años, hasta 25 lo extendió, ¿verdad? Y luego entonces un plebiscito porque aunque él era abogado y tenía conocimiento de derecho, él hace planteamientos al gobierno de Estados Unidos diciéndole que la relación que ellos han establecido con nosotros no cabe dentro de la Unión Americana. Y en cierta medida, en su pensamiento, más bien en sus escritos, en sus trabajos, él define esa nación, sobre todo en Madre Isla, él define esa nacionalidad puertorriqueña o boricua si queremos. Pero como bien dijo Irán, nunca tuvo la posibilidad de concretizar eso en un proyecto realista. Y en la Liga de Patriotas, recordemos que él quiso meter ahí a Raimundo y todo el mundo. ¿Okay? Él quiso meter ahí a los anexionistas, a los autonomistas, a los independentistas, a todo el mundo. Y por ese lado, eso estaba abocado al fracaso desde el principio. O sea, él no se va únicamente por lo que se planteó anteriormente de que su pueblo no lo apoyó. Es que era difícil que el pueblo lo apoyara porque el pueblo no sabía quién él era, no lo conocía. Lo conocía la élite intelectual por su trabajo, por sus escritos, ¿verdad? Porque de alguna manera permeaban o llegaban clandestinamente a la isla porque España no lo permitía tampoco, ¿verdad? Pero cuando se viajaba afuera, pues se conocía su obra. No toda, pero por lo menos una parte. Ok. Es interesante cómo vamos hilvanando. Sí, voy a pasar la pregunta, pero si alguien quiere dialogar con lo que dijo ahora Ramón, sí. Yo creo que hay un consenso que era un tipo ingenuo, pero un tipo bien valioso, ¿verdad? Porque yo también soy ingenuo en tantas cosas. Pero Hostos hizo, tú sabes, pero no estamos en un proceso de ¿cómo se llama? De revisionismo histórico, le llamo yo en estos días a ciertas cosas. No estamos por ahí, estamos tratando de entender esa figura de la cual todavía hoy seguimos hablando. Ese es el trabajo de Carmelo Campos Cruz, importante, fue sumamente bien recibido
y dentro de esa conversación pues es continua la producción sobre la obra de Hostos, su legado. El problema es que Hostos, y estoy escuchándote, Ramón, ay bendito, no voy a cambiar el tema, Ramón, pero estoy escuchándote que él invitó a todos los sectores, también los anexionistas, esto y lo otro. Me acuerdo a distinta gente de este país. Y hay una tradición en Puerto Rico, Irán Lozada, de hablar desde la perspectiva del que ganó, pero también del que perdió. O sea, nosotros incluimos a todo el mundo, somos benévolos ahí. El amo no, el esclavo es benévolo aquí. Ahora bien, ¿con qué nos quedamos? Nos quedan 9 minutos para terminar este programa y les agradezco mucho su participación. Estamos en Funche Caribeño transmitiendo por las plataformas del Pozo Antillano. Hemos vuelto al aire, estamos el sábado ya en Radio Raíces nuevamente. Estamos los viernes aquí en Funche, los lunes estamos en Cultura 7D. Tenemos, ahora que Rosalía está sufriendo porque Raúl Alejandro tiene una nueva novia que se llama Cecilia, creo. Pues ahora nos volvemos a ir al viral porque la última vez que lo hicimos nos metimos en casi 2 millones de personas debatiendo si era importante esa tontería. Puede ser importante hablar de los muchachos que cantan y hacen reggaetón, pero también es muy importante hablar de Hostos. Y nosotros no dejamos de hablar de Hostos. Empiezo contigo, Ramón. Nos quedan básicamente 8 minutos ahora para terminar el programa. ¿Por qué es que no dejamos de hablar de Hostos? Hemos visto su aspecto personal y hemos visto su contribución histórica a la construcción de la nación. Pero ¿por qué todavía en el siglo XXI, el 2023, a más de 100 años de su muerte, por qué seguimos hablando de él, Ramón? Bueno, en primer lugar, porque prácticamente nadie tiene una obra de más de 30 tomos, donde cada tomo tiene un grosor de aproximadamente pulgada y media, es decir, 500 páginas o más. ¿Ok? Hostos fue un intelectual prácticamente inigualable en América Latina, un educador, un filósofo destacado, un humanista. Incluso más allá de eso, él trató de hacer quería hacer una cooperativa y compró una tierra en Colombia para hacer una cooperativa allá porque creía en el cooperativismo, es decir, su dimensión social era sumamente profunda, era antiesclavista, ¿ok? Entonces, ese pensamiento ha dejado una huella tan grande en toda nuestra América que yo tengo en mis manos aquí un libro de una autora argentina. Miren ustedes, miren. Una autora argentina con un libro de más de 500 páginas sobre la obra de Hostos. Hasta en Argentina, vemos. Entonces, eso lo que implica, ya para redondear, es la grandeza de un ser, o si queremos de un espíritu, ¿verdad? En el sentido figurado de la palabra, de una dimensión prácticamente incomparable en América Latina. Solamente yo diría que Martí y algunos otros muy, muy alejaditos pueden llegar a esa altura de Eugenio María de Hostos. Y por eso seguimos hablando de Hostos. Desafortunadamente, ¿verdad? Su ausencia de su patria ausencia forzada, porque él no podía venir aquí bajo el régimen español. Vemos, contribuyó a su no reconocimiento en el país y eso lo alejó físicamente y alejó al país de él también intelectual o social o sociológicamente, culturalmente. Y entonces eran ¿verdad? Dos extremos que cuando vinieron a encontrarse no se pudieron conciliar. Gracias, Ramón. Alberto, ¿cómo lo ves tú? Bueno, lo que ha dicho Ramón me parece muy, muy cierto. Esa lejanía, ¿verdad? Forzada, como él muy bien lo ha dicho, pero eso tuvo esas consecuencias. O sea, incluso dentro del independentismo o el separatismo, para usar el término, ¿verdad? Del siglo XIX, lo vieron como un advenedizo, como una persona que viene a última hora a incorporarse a una cosa que llevaba muchos años. Y si uno examina
la correspondencia y las cosas que se escribieron y que se dijeron en esa época, hubo ese resentimiento dentro del separatismo en Nueva York y en Puerto Rico, etcétera. Y viene ahora, ¿ves? A protagonizar, ¿verdad? Y lo otro, ¿verdad? Lo que cuando yo dije que él era, ¿verdad?, ingenuo, o sea, era idealista, claro, pero uno puede ser idealista. El problema de él es que el idealismo de él en ocasiones, ¿verdad?, era impráctico y proponía cosas que no eran prácticas, y es lo que dice Ramón, ¿verdad?, con la Liga de Patriotas y otras cosas. Entonces eso pues también limitó la efectividad de él ¿verdad?, como un líder dentro del movimiento para liberar a Puerto Rico, etcétera. Así que eso lo afectó. La contestación más corta a lo que tú dices, a lo que tú preguntas, ¿por qué seguimos hablando de Hostos? Es porque Hostos representa lo mejor de nosotros, o lo que debe ser lo mejor de nosotros. ¿Ves? La aspiración. Por eso dije al principio, comparándolo un poco con Gandhi, que era el alma grande. Pues el alma grande de Puerto Rico es Eugenio María de Hostos. Claro. Lo sigue siendo. ¿Ves? Como dijo muy bien Ramón, ¿verdad? Su espíritu, ¿verdad? Somos espíritus encarnados, pues es un espíritu excelso, ¿verdad? En el caso de Hostos, es una persona extraordinaria desde todo punto de vista, y si uno lo lee, y aún en un libro como este que resalta, ¿verdad?, una cosa como el derecho penal, etcétera, pues uno lo ve ahí muy claramente, ¿verdad?, en su forma de su acercamiento al problema del delito, al problema de la delincuencia, de la pena, de la aplicación de la pena, etcétera. Uno ve eso. El ser humano bueno, que es el profundamente bueno, que aún dentro, o sea, enfrentado al delito, a la delincuencia, eso es lo que sobresale, ¿verdad?, en su pensamiento y en la Gracias. Así que gracias, Alberto, por eso. Bien, para cerrar, Irán, ¿qué tú crees? Sí, bien breve. Nosotros que deseamos un nuevo país, una nueva patria nueva, debemos recuperar de Hostos su visión del deber, su compromiso con el deber social, con el deber político, en los mejores términos del concepto político, su compromiso con la moral. Hostos decía, y vivamos la moral, que es lo que hace falta. Exacto. Eso es lo que hay que recuperar de Hostos. Su visión del hombre nuevo, su visión de la sociedad como fenómeno que puede cambiar y renovarse y transformarse positivamente. Esa visión del deber, del compromiso con el deber social, con el deber político, es lo mejor de Hostos y es lo que debemos recuperar. Okay. Bueno, pues yo creo que hemos trabajado la figura de Eugenio María de Hostos de una forma extraordinaria. Yo creo que son tres compañeros, colegas que tienen un parecer no necesariamente coincidente, aportan cada cual uno de ustedes sobre la conversación. Creo que de Hostos no vamos a parar de hablar por algo tan bonito que dijiste, Alberto, que nos representa lo que deberíamos ser, y también lo trae ahora el compañero Irán. Para nosotros, Hostos sigue siendo uno de los padres de la patria, no el único, porque es que, o sea, hay otros también, está Betance, pero sin lugar a dudas fue una persona que ayudó a entender ese sentido de lo que es la nación puertorriqueña. E independientemente, como bien explicaron los panelistas hoy, que en su ausencia o en su virada un poco idealista de lo que era el país también existe a partir de cómo él lo definió. Pero también existen otros países que le ayudó a definir, sobre todo desde la perspectiva de la educación, como República Dominicana y Chile, claro, entre otros. A nombre del Pozo Antillano les agradecemos a estos tres ilustres y queridísimos amigos, Ramón Nenadich,
Alberto Medina, Irán Lozada por haber estado en el programa hoy, el primero de la 6ª temporada de su programa Funche Caribeño. 22 episodios hasta diciembre. También al equipo de trabajo, a Adrián Ciaca Pérez y Alejandra Ortiz Arraiza por estar. Y este es su servidor, Daniel Nina. Nos volveremos a ver mañana sábado a las 2 de la tarde en Club de Lectores con Irán Lozada desde la convención del Colegio de Abogados de Puerto Rico y abogada en Ponce, transmitiendo por las plataformas del Post y también por Radio Raíces, que nos volvemos a insertar ahora con esa ilustre estación de radio desde San Sebastián. A todos los que nos siguen, muchas gracias. Será hasta entonces, lunes a las 6, Cultura 7D, viernes siempre Funche Caribeño y los sábados Cultura 7D. Gracias por apoyarnos. Será hasta entonces. Gracias. Gracias.